Si tú quieres aprender a soldar con TIC AC/DC alta frecuencia, por ejemplo, como para soldar aluminio o otros materiales especiales, la máquina de soldar TIC AC/DC alta frecuencia se puede convertir en algo complicado de poder entender. Entonces yo creo que antes de poder empezar a practicar o hacer cualquier cosa con la máquina, lo primero que tenemos que es conocer los controles, verificar para qué sirve cada una de las perillas, porque tiene un montón de controles y de funcionalidades. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer bien estos controles y ver cómo influyen dentro de nuestro proceso de soldadura. Este tipo de máquinas, independientemente de la marca, suelen tener TIC AC/DC alta frecuencia y electrodo revestido. Entonces vamos a comenzar con la configuración más básica y vamos a recordar un par de conceptos importantes que nos van a servir para poder regular la máquina en la función de TIC. Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar polaridad directa y polaridad inversa. Entonces, recordemos que polaridad directa significa tener conectado el electrodo al negativo y polaridad inversa significa tener conectado el electrodo al positivo. En manera gráfica, digamos que aquí tenemos este eje y aquí sería 0 o el origen. Y para acá tenemos voltajes positivos y para acá tenemos voltajes negativos. Y en esta línea de aquí vamos a poner el tiempo. Cuando tenemos polaridad inversa, es decir, el electrodo al positivo, el electrodo se mantiene siempre con una línea recta aquí. Es decir, se mantiene todo el tiempo en positivo. Y cuando tenemos polaridad directa, electrodo al negativo, la polaridad del electrodo se mantiene aquí abajo. Entonces aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Y cuando está conectado en esa manera lo llamamos corriente continua o corriente directa, porque siempre lleva el mismo valor y nunca cambia con respecto al tiempo. Ahora, cuando nosotros hacemos que por un periodo de tiempo el electrodo esté en positivo y por otro periodo de tiempo esté en negativo, es lo que conocemos como corriente alterna. Por ejemplo, yo puedo empezar aquí con el electrodo al positivo y después en un determinado tiempo cambio el electrodo hacia el negativo y después de otro tiempo vuelvo a pasar el electrodo al positivo y así está todo el tiempo. Cuando hace estos cambios, cuando el electrodo está cambiando entre positivo y negativo durante el tiempo, se le conoce como corriente alterna. Ahora, hay muchas formas de onda o muchas formas en las que el electrodo puede pasar de positivo a negativo. En este caso estamos utilizando una onda cuadrada que cambia de positivo a negativo prácticamente de inmediato, aunque la realidad no es así por los efectos de la electrónica, pero digamos que idealmente se comportaría de esa manera. Ahora, en las máquinas de transformador tradicionales sucede lo mismo, solo que lo hace en una forma sinusoidal, no lo hace en esa forma cuadrada, sino que lo hace así. Durante este tiempo permanece en positivo, entonces aquí tenemos electrodo al positivo, acá tenemos electrodo al negativo y va cambiando así. Solo que en lugar de hacerlo radicalmente como teníamos antes la onda cuadrada, lo hace de esta forma sinusoidal. En máquinas más modernas también traen otros tipos de corriente alterna que tienen una serie de aplicaciones ya bien específicas, que puede ser, por ejemplo, la triangular, que en este caso, como veremos, también pasa de positivo a negativo, pero hace unas rampas más grandes. Y así hay una serie de formas de onda, pero las que nosotros vamos a ver el día de hoy van a ser las ondas cuadradas. Entonces vamos a ver este tipo de onda. Por un tiempo el electrodo a positivo y por un tiempo el electrodo a negativo. Vamos a verlo en la práctica para ver cómo funciona y cómo se comporta con cada una de las señales, ya sea en corriente continua o en corriente alterna. En esta configuración, que es la más básica de esta máquina, la estoy configurando en electrodo revestido, corriente directa y sin rampa de corriente. Cuando está activado el electrodo revestido en corriente directa, estos pulsadores no tienen función, salvo el del pedal, porque podríamos determinar la corriente directamente con el pedal.
Todas las demás perillas no funcionan a excepción de la corriente de soldadora que establece la corriente de trabajo. Ahora, esta sería la función normal de una máquina inverter. Si yo la paso a AC, vamos a ver cómo cambia la señal y se vuelve una onda cuadrada. Cuando tenemos esta señal de corriente alterna, lo que podemos ver es la señal cuadrada que les explicaba antes. Esta serie de componentes que se ven aquí son señales electrónicas de alta velocidad que ayudan a hacer la regulación de la máquina. Pero para términos prácticos, para nosotros esto va a ser una señal cuadrada, digámoslo. Entonces, esta parte de aquí abajo es la parte en la que el electrodo permanece en negativo y esta parte de aquí arriba es el tiempo que dura la señal con el electrodo a positivo. Si yo muevo esta perilla, que es la que se habilita, que se llama limpiar WD, recordemos que estamos en la función de electrodo, yo lo que muevo es el tiempo que dura el electrodo en negativo y el electrodo en positivo. En este caso duro mucho menos tiempo con el electrodo en negativo y duro más tiempo con el electrodo en positivo. Si yo regreso la perilla al lado contrario completamente, se invierten los tiempos. Duro muy poquito tiempo con el electrodo positivo y duro mucho más tiempo con el electrodo en negativo. La corriente alterna tiene una serie de parámetros en su forma de onda que debemos de conocer. Lo sé que la teoría es aburrida, pero créanme que si ustedes entienden perfectamente cómo funciona la parte de la corriente alterna y los parámetros que después vamos a poder modificar en la máquina, va a ser mucho más fácil después poder regular la máquina de TIC. Entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a ver cómo se comportan los parámetros de la corriente alterna. Resulta que si nosotros tenemos, como habíamos dicho antes, nuestra gráfica, y por acá tenemos positivo, negativo, y ya habíamos visto esto, ¿no? Aquí estoy en un ciclo positivo, y luego me paso al ciclo negativo, y luego vuelvo a subir al positivo, y así sucesivamente. Todo esto, a esta parte de aquí, cuando comienzo en 0, y me voy a positivo, y regreso otra vez a 0, toda esta parte, esta señal, se le conoce como ciclo. Esto de aquí es un ciclo. Y la cantidad de ciclos que tenemos en un segundo se le conoce como frecuencia. Entonces, si esto se repite, por ejemplo, a una velocidad de 100 veces por segundo, vamos a llamar los pulsos, también se le conocen como pulsos, 100 pulsos por segundo, significa que tengo una frecuencia de 100 Hz. Ahora, al tiempo que dura un ciclo, se le conoce como periodo. Esto es en tiempo y esto es en frecuencia. Entonces, la relación que hay entre el periodo y la frecuencia es que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, si yo tengo 100 Hz, al revés, si yo tengo 100 Hz, divido 1 entre 100 y el resultado es 0.01 segundos. Eso significa que este ciclo completo de aquí hasta acá dura 0.01 segundos, es decir, una centésima de segundo. Si yo tuviera una frecuencia de 200 Hz, pues el resultado es 0.005 y entonces son 5 milésimas de segundo lo que dura un ciclo o un periodo. A esta parte de aquí, que es el tiempo que dura únicamente la parte en positivo o lo que dura únicamente la parte en negativo, se le conoce como ancho del pulso. Y para el caso en una señal que tiene el 50% del tiempo en positivo y el 50% del tiempo en negativo, se dice que es una señal balanceada, porque la mitad del tiempo permanece en positivo y el mismo tiempo o la mitad del tiempo permanece en negativo. Sin embargo, nosotros podemos variar con la máquina estas cantidades y podríamos tener ciclos diferentes o anchos de pulsos más bien diferentes para cada una de las señales. Lo que podríamos tener sería lo siguiente. Básicamente tenemos lo que vimos antes cuando probamos la máquina en AC. Resulta de que yo puedo tener un cierto porcentaje del ciclo con el electrodo al positivo y un cierto
tiempo que puede ser diferente, ya sea menor o mayor, con el electrodo al negativo. Cuando hablamos de electrodo, durante esta parte de aquí recordemos que pasamos más calor al electrodo. Y cuando estamos en esta parte de aquí, pasamos más calor a la pieza de trabajo. Ahora es importante destacar que no debemos confundir este tipo de señal de corriente alterna cuadrada con la función de rampa o de arco pulsado, porque en algunas máquinas, por ejemplo en la mía, trae este botón de aquí que trae el mismo símbolo de la señal cuadrada, pero no tiene que ver con la corriente alterna, tiene que ver con una rampa de corriente o de arco pulsado que vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver todos los botones de la máquina de TIC. Ahora, en el caso de esta máquina en particular, cuando estamos en la fusión de electrodo y corriente alterna, solo se puede regular el ancho del pulso, pero no se puede regular la frecuencia. Hay máquinas más profesionales o más evolucionadas que traen toda una serie de modificaciones que se pueden hacer a la forma de onda, tanto el ancho de pulso como la frecuencia, etcétera, que se pueden modificar directamente, incluso cuando estamos utilizando la máquina con electrodo revestido. Esta es la configuración más básica que vamos a tener para el TIC, que sería TIC, DC, 2 tiempos. Ahora vamos a ver cada selector. Sin rampa de corriente, sin usar el pedal. Vamos a utilizar únicamente la perilla que es corriente de soldadora para establecer la corriente de trabajo. Y lo primero que vamos a ajustar va a ser el tiempo de pregas o pretiempo gas, que es esta perilla de aquí. Esta perilla lo que hace es que justo cuando accionamos la antorcha, en el momento que nosotros accionemos la antorcha con el interruptor, va a iniciar inmediatamente la apertura del gas, la válvula del gas se abre inmediatamente y después del tiempo que nosotros coloquemos en esta perilla, va a comenzar el pulso de alta frecuencia para poder comenzar el arco. Entonces yo voy a ajustar en este caso al máximo 2 segundos, solo para ver el efecto. Y vamos a ver, a escuchar cómo sale el gas y después de los 2 segundos aproximadamente comienza a sonar la alta frecuencia para poder iniciar el arco. Vamos a escucharlo. Ahí ya está la alta frecuencia trabajando. ¿Se escucha? Si yo suelto, se va a detener la alta frecuencia y se va a detener el gas. El pretiempo de gas sirve para garantizar que el tungsteno ya se encuentre protegido por el gas antes de iniciar el arco. Ese tiempo debe ser lo suficiente para que el gas llegue hasta la boquilla. Yo en este caso estoy utilizando una manguera muy gruesa y muy larga y por tanto la presión de gas es bastante al inicio. Por eso yo casi siempre lo dejo en 2 segundos, porque cuando presiono se escucha mucha presión y después poco a poco va bajando a la presión adecuada, la presión ya de trabajo. Pero en términos generales se podría usar entre 1 y 1,5 segundos para proteger el tungsteno. De manera análoga tenemos el postiempo de gas y es el tiempo en el que el gas va a continuar abierto después de que hayamos hecho la última operación de soldadura. Por ejemplo, yo ahí tengo el pregas, ahí la alta frecuencia, y cuando suelto el gatillo
va a continuar saliendo el gas durante el tiempo que yo haya colocado en esta perilla de aquí. Ahí salió la válvula y ya dejó de salir el gas. Este tiempo de posgas debe ser lo suficiente como mínimo para poder proteger el tungsteno y no se contamine. Pero también tiene que ser lo suficientemente grande para proteger, por ejemplo, un cordón muy largo que tengamos o cuando estemos utilizando los difusores LENS, que requieren un poco más de tiempo y de flujo de gas para poder proteger bien la zona. Ahora vamos a ver el selector de 2 tiempos y 4 tiempos. Tiempo significa un accionamiento de la antorcha. Es decir, cada vez que yo presiono el gatillo es un tiempo. Yo ahí presiono es un tiempo. Suelto 2 tiempos, presiono 3 tiempos, suelto otra vez 4 tiempos. Y en función de cómo tengamos puesto este selector, va a realizar una serie de funciones que enseguida vamos a ver. La primera opción que vamos a ver va a ser la de 4T, porque lo que hagamos en 4T después lo podemos hacer en 2T, pero de manera automática. Entonces colocamos la máquina en TIC, DC, 4 tiempos, sin arco pulsado, el pedal deshabilitado, y las perillas que van a trabajar en este caso van a ser simplemente la de corriente de arranque, la corriente de soldadura y la de cráter. La corriente de arranque es la primera corriente que yo voy a tener al momento de iniciar el arco. En este caso voy a ajustar más o menos a unos 20 amperes. La corriente de soldadora sería la corriente de trabajo o la corriente nominal, pero no la puedo ver. Entonces paso a 2T por un instante y aquí puedo ajustar ya la corriente de trabajo o corriente de soldadora. Voy a ajustar más o menos unos 70 amperes y vuelvo a regresarme a 4T. Ahí ya tengo ajustados 20 amperes como corriente de arranque y aproximadamente 70 amperes como corriente de trabajo. La perilla de corriente de base no funciona con esta configuración y tampoco funcionan las perillas de lo que es el control de onda cuando trabajemos en AC. Y la perilla de cráter funciona como un tiempo para generar la última rampa de corriente al momento de terminar la soldadura. Entonces vamos a verlo cómo trabaja. Voy a colocar la antorcha así. Yo presiono una vez y es un tiempo. Pregas y comienza la corriente de arranque, que son 20 amperes. Yo suelto y ahí va a ser un segundo tiempo. Y en ese momento paso a corriente de soldadora. Y se va a mantener así mientras yo no vuelva a pulsar. Al pulsar nuevamente es el tercer tiempo y se hace la rampa, hasta bajar a una corriente que ya está determinada por la máquina, en este caso son 15 amperes. Yo cuando suelto es el cuarto tiempo y comienza a contar el tiempo de posgas, hasta que termina el tiempo de posgas y se cierra la válvula. También resulta posible ajustar las perillas mientras estamos soldando. Por ejemplo, yo aquí presiono, ahí estoy en corriente de arranque y yo la puedo ajustar. La puedo bajar o la puedo subir. Cuando yo suelto, me paso a corriente de soldadora o corriente de trabajo y puedo hacer lo mismo. Puedo bajar la corriente de trabajo o la puedo subir. Cuando yo presiono, allá no puedo hacer ningún ajuste porque solo depende del tiempo que hayamos dado aquí en cráter para hacer la rampa de bajada desde la corriente de soldadora hasta una corriente mínima que ya está preestablecida en la máquina y que en este caso es de 15 amperes. Ahora vamos a ver el comportamiento de la máquina en 2 tiempos. Si yo elijo TIC, corriente directa, 2 tiempos, no habilito el arco pulsado y tampoco habilito el pedal, que el pedal no lo vamos a ver en estos videos, lo vamos a ver después. Aquí la máquina se comporta como un arco normal o como una máquina TIC estándar, vamos a llamarlo así, en el que si yo presiono se va a ir a la corriente de soldadora, en este caso la ajustamos con esta perilla. Las demás perillas no funcionan, salvo la de pretiempo de gas y postiempo de gas que siempre funcionan. Todas las demás quedan deshabilitadas. Y simplemente cuando presione se va a ir a la corriente que yo coloqué
aquí como corriente de trabajo o como corriente de soldadora, y cuando yo suelte, pues va a ser el tiempo de postgas y después se va a detener. Vamos a verlo. Pregas, corriente de trabajo. Mientras estamos en la corriente de trabajo, yo la puedo ajustar. Puedo darle más o puedo darle menos. Cuando yo suelto, se va el tiempo de postgas y posteriormente cierra la válvula. Ahora, si yo quiero trabajar como estaba trabajando en 4 tiempos o algo parecido a esto, más un arco pulsado significa que va a trabajar en una corriente alta y después en una corriente baja, que nosotros vamos a poder seleccionar a través de estas dos perillas. Entonces, momentáneamente, puede parecer complicado, pero ya después de que se practica un tiempo es bastante fácil. Para establecer mi corriente de arranque, me voy a pasar a 4 tiempos momentáneamente. Y aquí puedo girar la perilla y seleccionar mi corriente de arranque. Para seleccionar mi corriente de trabajo o corriente de soldadura, me coloco en 2 tiempos, lo dejo sin arco pulsado y selecciono mi corriente de trabajo, en este caso 70 amperes. Para seleccionar mi corriente de base, habilito el arco pulsado, el selector o la perilla que me permite controlar la frecuencia del pulso del arco pulsado, la pongo al máximo, y esta perilla que se convierte en el temporizador de la corriente de base la pongo al máximo. Y de esa manera yo puedo ajustar ya la corriente de base. En este caso voy a colocar 35 amperes. Y ya lo dejo así habilitado, 2 tiempos, arco pulsado y los temporizadores los regreso al centro. Automáticamente la máquina va a generar una serie de tiempos para poder establecer las rampas o las rampas intermedias para ir haciendo los diferentes cambios de corriente. Y eso lo podemos ajustar con estas 3 perillas que funcionan en este momento como temporizadores. Recordemos que estamos en corriente directa con arco pulsado, 2 tiempos. Vamos a ver cómo se comporta el arco de esta manera. Fregas y ahí comienza a hacer las pulsaciones. En realidad hace una rampa, pero es tan rápido que nosotros no la alcanzamos a ver. Mientras está trabajando, yo puedo ajustar aquí la frecuencia del pulso. Ahí ya el amperímetro de la máquina no alcanza a registrarlo, pero podemos observar cómo está pulsando rápidamente. O lo puedo hacer muy lento. Y ahí se va viendo más o menos la rampa. Y aquí está oscilando entre la corriente de soldadora y la corriente de base, pero va generando una rampa. Yo puedo disminuir este temporizador y ahí la rampa es mucho más rápida. Prácticamente oscila nada más entre la parte de corriente de base y la parte de corriente de soldadora. Normalmente yo lo que estoy haciendo es dejarlos al centro y de ahí comienzo a hacer mis ajustes en función del material que esté soldando, del electrodo, etc. Ahí se va a tiempo de postgas. Cuando termina el tiempo de postgas, cierra la válvula y termina el ciclo. En 4 tiempos con arco pulsado va a ser esencialmente lo mismo que hacía en 4 tiempos, es decir, comenzar con corriente de arranque, corriente de soldadora, pero además nos va a mantener las pulsaciones del arco, es decir, van a quedar habilitados estos temporizadores, la corriente de soldadora y la corriente de base, para poder trabajar con un arco pulsado. Vamos a ver, sin modificar nada, lo voy a dejar como estaba en los 2 tiempos, vamos a ver cómo se comporta en 4 tiempos con arco pulsado. Ahí estoy en corriente de arranque, cuando yo suelto, comienza a hacer las pulsaciones. Y se va a mantener así hasta que yo no vuelva a pulsar. De la misma manera puedo modificar el ciclo o la frecuencia, subiendo o bajando, y valen las mismas operaciones que hicimos antes en 2 tiempos con el arco pulsado. Podemos seguir ajustando con estas perillas.
y oscila también entre la corriente de soldadora o corriente de trabajo y la corriente base, siempre haciendo las rampas o interrampas que yo les llamo. Yo presiono y se mantiene de esta manera. Aquí yo puedo ajustar el cráter para mantenerlo más estable y se va a mantener de esa manera, siempre con pulsaciones porque estamos en arco pulsado, hasta que yo vuelva a soltar y entre el tiempo de postgas para después terminar el ciclo. Vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Ya en el siguiente video de TIC vamos a ver cómo se comportan los controles y cómo ajustar la máquina para soldar aluminio con corriente alterna en 2 tiempos, 4 tiempos, utilizando la frecuencia, el balance de onda, etc. Y ya en videos posteriores vamos a ver cómo soldar diferentes tipos de materiales y cómo ajustar la máquina para esos específicos materiales. Vamos a hacer pruebas con acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, bronce, latón y una serie de materiales que ya estoy consiguiendo, algunos ya los tengo aquí. Antes de irme, déjenme mandar unos saludos, por favor, a Luis Beas, a Rafael Argüellos, a Alexander Ullos y su hijo Eliezer Ulloa, a Máximo Santana, que nos ve desde Nebraska, y a Nicolás Bark, quien me hizo el favor de hacerme notar un error que cometí en el video anterior que fue de autógena, en el cual yo refería que partes o moléculas, y en realidad no son partes o moléculas, son partes o átomos, ya que un grupo de átomos forman una molécula, y en el caso del acetileno, del propano, que fue donde cometí ese error, yo decía que eran moléculas, pero en realidad no, en realidad son átomos. Bueno, pues un saludo también para todas las personas que ya están suscritas al canal, ya somos mucho más de 100,000, estamos ahí por ahí de los 103,000 suscriptores. No he hecho ningún video de rifas ni de celebración porque quiero esperar a ver si nos mandan el botón. Ya teniendo el botón de YouTube, bueno, pues organizamos alguna cosa, ¿no? Una pachanga, yo creo que sería lo mejor. Bueno, nos vemos en el siguiente, no se lo pierdan, si no están suscritos, suscríbanse. Hasta la próxima, chao.